Bueno, vamos a empezar por los más antiguos. Me va a hablar, yo le voy diciendo y me cuenta todo lo que sepa del abuelo Alejandro Guevara. ¿Quién era? Más o menos de dónde venía, quién era él, cómo fue la historia de Bueno, Alejandro. Guevara, Alejandro Guevara, según le decía mi mamá, pues era de Bogotá, era militar. No supe mucho pues de la vida de él. Sí, tenía sus parientes bogotanos. En todo caso, él se casó con la abuela Edelmira Materón. Ella sí era de origen como del Valle, especialmente de Palmira. ¿Pero se conocieron en Bogotá? Ni idea. Sí, bueno, toda esa historia sí es más difícil de recordar. En todo caso, mi mamá hablaba muy poco de ese tema de Bogotá, sino que mi abuelo era edecán del general Reyes, que era presidente de la República. Entonces, no sé cómo sería toda la historia. No, a grandes rasgos les cuento que se fueron para Pulo, porque el general Reyes estaba montando un hotel muy elegante que quería para toda la aristocracia bogotana fuera a temperar, se decía en esa época, ¿no? Los de bogotanos iban a temperar a tierra caliente y él estaba construyendo un hotel muy elegante y un casino para que los bogotanos invirtieran allá sus ¿En qué año más o menos se debió haber ido para allá? No saben. ¿Cómo? ¿En qué año se fue Alejandro Guevara para...? Bueno, eso, más o menos eso, mi mamá nació en 1896. O sea que ellos ya estaban allá. 1896. ¿Dónde nació la abuela Julia? Ella sí era bogotana, O sea, mi ellos mamá estaban era en de Bogotá Bogotá, todavía. sí. Y ya después, cuando empieza la vida de ellos, es como el 1920, algo así, o Estaban antes, ya en Pulo. 18 al 20, en esa época, sí. O sea, la abuela ya Que estaba el general Reyes, también el general Reyes, él fue el que hizo todo para el ferrocarril de Girardot, de Bogotá a Girardot, a Ibagué, y creo que había una rama que iba a Neiva. En todo caso, empezaron a llegar gentes de Bogotá a visitar y el abuelo allá y a temperar. Alejandro era de Cali. Alejandro era el hombre de confianza de mi abuelo. Bueno, también de la costa vino el señor Barriga, que lo trajeron para hacer todo lo que era la mampostería, todo ¿Cómo se llama el señor Barriga? Joaquín Barriga. Él era como que llevaba todos los equipos de carpintería para hacer todo lo que era ornamentación y adornos del hotel. Era muy, muy lindo el hotel, hermosísimo. Entonces, resulta que mi mamá, por circunstancias de la vida que murió el abuelo, cayó. Primero, Alejandro Guevara. Primero, el general Reyes, que llevaba varios años en la presidencia, de un momento a otro hubo problemas políticos y en todo caso fue exiliado en el exterior. De un momento a otro se rompió toda esa... Porque llevaba 3 periodos tres periodos como de presidencia. En todo caso, por motivos políticos, mi abuelo quedó solo en Apulo y era un negocio, sí, tenía una casita que era bajando del puente sobre el río Apulo. Había una casita ahí en toda la esquina que era de mi abuelo y él montó un negocio de zapatos donde empezaron a llegar los zapatos a esa zona del país. Bueno, y resulta que el abuelo murió y seguramente por todos los problemas económicos o algo, tuvieron que irse a vivir con mi tía Emilia, que ya se había casado con el señor Joaquín Barriga. Mi abuela, Edelmira, con Carolina. Pero cuente quién era, de dónde venía, quién era, cómo era Edelmira. Edelmira Materón. Ya les dije, ella era de origen del Valle, especialmente como ya le dije, ¿cómo es? ¿De Tuluá? ¿No fue que dijo? ¿Buga? No, Palmira. Bueno, ella con sus hijas, Carolina, que era la mayor, después seguía mi tía Emilia o mi mamá, no sé, una de las dos, a mi tío Pedro, era el mayor de todos. Luego Carolina, mi mamá,
mi tía Emilia y otra que se llamaba María. Bueno, por circunstancias de la vida, María casi no la nombraron al comienzo de mi infancia y todo eso, no sabía de la existencia de ella. De pronto pues nos contaron que seguramente la muchacha aburrida o algo se fue enamorada o algo, se fue con un señor apellido Parra, me acordé, Parra. Ellos por allá se fueron hacia Medellín. Hubo mucho tiempo que ellas la ignoraron o no la tenían en cuenta en la familia, porque en esa época por motivos sociales, como se dice, por prejuicios sociales, las ignoraban en esos casos, ¿no? Y entonces, ¿vivían quiénes? ¿Se quedaron viviendo ya viuda? Mi tía Carolina, mi mamá, le ayudaban mucho a mi tía Emilia, que le empezaron a llegar sus niños, 4. Ella se casó con el señor Barriga. Señor Barriga, con Joaquín Barriga, y vivían ahí en el pueblo, primero en una casita cerca a la iglesia. En el parque central, la zona central de Apolo era la casa más bonita, porque el señor Barriga era de origen costeño, pero muy elegante. Él era un señor alto, moreno. ¿Y la abuela de Elmira vivía en esa casa o ellos tenían su casa? Ellas primero tenían su casa, como le cuento, pero cuando murió el abuelo, seguro por motivos económicos, tuvieron que estar donde mi tía Emilia para ayudarle y todo a la crianza de los niños. Seguro, esa que el señor Barriga la manejaba. Entonces, por esos problemas, después les contaré, cuando mi mamá ya se casó con mi papá, hubo problemas ahí. Bueno, pero y Carolina era la mayor, ¿no? Bueno, la mayor. Mi tío Pedro, él se vino para la costa, él emigró para la costa. Creo que Pedro, que era militar, él no era, yo no sé, pues en esa época él resultó en Santa Marta, precisamente algo del ejército, porque él tenía que ver alguna vez le sucedió un accidente en un dedo, supuestamente sí estaba en algo del ejército. Bueno, en todo caso, ellas vivieron con mi tía Emilia, ayudándole a la crianza de los niños. Y en una ocasión en que mi abuela Edelmira se fue con los nietos llevaban a temperarlos, había un sitio donde iba la gente de Tierra Caliente, llamada Zipacón, una estación del tren hacia Bogotá, llegando en mediaciones entre Bogotá y Girardot. Era frío, solía, para que los niños fueran a temperarse, los llevaron a un paseo, y mi mamá iba con mi abuela Edelmira. Y en Zipa alquilaron una casita en toda la plaza central, tenía un balcón. Casualmente en el pueblito estaban en fiestas, eso me acuerdo, lo que yo digo en este momento es lo que me contaba mi mamá. No sé si otros tengan otra versión. En todo caso, ellos alquilaron una casita en la Plaza Mayor ahí de Zipacón y estaban en fiestas en el pueblo. Mi papá, yo lo oí, pues eso lo digo, mi versión, como les digo. No le él estudió en Bogotá, primero por los salesianos, en León 13, y luego hizo 2 años de Derecho en la Universidad del Rosario. Cuando murió mi abuelo, tuvo que suspender los estudios universitarios y regresar al pueblito. Mi abuelo, nos contaba mi papá que tenía una finca. Cuando él se vino de por allá de Boyacá con su esposa, por motivos políticos también tuvieron que venirse a ese sitio. Y tenían una finca que se llamaba Sebastopol. ¿Que quedaba en dónde? ¿Ah? ¿Esa dónde quedaba? En las afueras de Zipacón. Ah, de Zipacón, ok. En esa zona. Ya voy no muy cerca. La historia. Bueno. Los papás del abuelo Efraín se vinieron de Boyacá. ¿De qué parte? Sí. ¿De dónde? Los abuelos, o sea, mis bisabuelos, eran de origen... ¿No se acuerdan los nombres? Boyacenses. Espere a ver, me acuerdo. Mi abuela... María Antonia. María Antonia era mi abuela.
Alcibiades Mojica el abuelo. era el abuelo y María Antonia Corredor de Mojica. Ellos eran de origen boyacense, un pueblito que se llamaba Sativa Norte. Que entonces eso colinda, se vinieron de Sativa Norte para Zipacón. Para Zipacón, no sé por qué. Compraron esa tierrita, esa finca y allá vivían. Y estaban viviendo allá, pero murió el abuelo primero. Entonces mi papá, como era el mayor de la familia, tenía él estaba estudiando en ese momento. No, él estaba estudiando precisamente en Bogotá. Por eso, en Rosario estaba estudiando Derecho. Sí, tenía 2 hermanas, mi tía Paulina y mi tía María Virginia, que le llamábamos la Chata. Ellas eran las hermanas, era la familia de mi papá. Sí. A la muerte del abuelo, entonces, mi papá tuvo que suspender sus estudios porque pues tenía que asumir la carga de la familia. Ajá. Por ese motivo entiendo, no se tengan otra versión. El abuelo Efraín tuvo que dejar de estudiar. Sí, supongo que también al comienzo trató de manejar la finca o algo, pero esa finca la perdieron, no sé, en todo caso hay una historia que no la sé bien, de pronto mis hermanos, algunos sí para historia, la familia Uriza, que era el esposo de una hermana de mi abuela, de apellido Corredor también. En todo caso, perdió la finca y mi papá tuvo que empezar a trabajar en la alcaldía de Zipacón, precisamente cuando mi abuela Edelmira Materón, que venía con sus nietos y mi mamá, él estaba de alcalde. Eso me acuerdo yo, eso es mi testimonio, que me contaron que mi papá estaba de alcalde y precisamente estaban en unas época en el pueblo, unas fiestas. Y pues hacían unos juegos que se llamaban una carrera de encostalados. Y él casualmente, en medio de su parranda de pueblo, había tomado bastante brandy, que les gustaba en esa época el brandy. Ojo, brandy. Resulta pasa que en la parranda alcanzó a ver a mi mamá en el balcón y quedó pues como flechado. Después siguió la parranda y pasaron los días y ya tenía que regresarse para Pulo otra vez mi abuela con sus nietos y mi mamá. Y él empezó a averiguar quién era esa familia y para dónde iban, porque vieron que bajaban del pueblito hacia la zona donde pasaba el tren, que era abajo de Zipacón del pueblito, pasaba el tren y así hacía una parada ahí y recogía a las personas que habían ido a descansar o a la tierra fría. Se subieron al tren y ellos se montaron y el tren arrancó y mi papá empezó a averiguar que para dónde iba ese tren y entonces le dijeron que se iban como hacia Girardot. En todo caso él se fue a caballo llevando unas flores y alcanzó a llegar a un sitio cercano que era un paradero del tren que se llama El Corso. Y ahí, una estación adelante. A caballo, sí. Y con flores en la mano. Que él compró unas flores y le llevó y se las dio a mi abuela, la localizó y empezó a preguntarle que si podía ir a visitar a la señorita. Y entonces, pues seguro mi abuela le aprobó y todo eso y quedaron en que él iba a ir a visitarla. Y así fue, empezó él a viajar de Zipacón a Pulo. Iba cada 15 días, cada mes. Bueno, duraron, en todo caso no fueron sino 6 meses de noviazgo. Pero cuente cómo era que hacía que llegaba a un sitio. Ah, sí, él se iba de su ropa de tierra. A caballo, me imagino. ¿Dónde? ¿Se iban? ¿En el tren? En el tren sí, él ya empezó a ir porque ahí era la estación. Claro, podía irse en tren, sí. Entonces, en el tren hasta Pulo, pero había comprado una ropa de tierra caliente, pero decía que ya... De punta en blanco. Sí, llegaba muy elegante. Ya pero llegaba y se cambiaba En el tren mismo se cambiaba de ropa.
porque no podía estar en Zipacón. Zipacón iba de frío y se cambiaba. Sí. ¿Cuánto habría de Zipacón allá? A ver, de Bogotá se iba uno a las 7 de la mañana más o menos, salía el tren de Bogotá y llegaba a Girardot. A Pulo llegaba a las 12 del día. O sea que era cerquita. Sí, sí. De Zipacón. De Zipacón allá serían unas 3 horas más o menos. Sí. Porque era como entre 5 horas casi de tren. Sí. Bueno, el cuento es que mi papá empezó a pensar que ya pues no, le salía muy costosa las visitas, que mejor se casaba como con la novia más bien pronto, porque ya estaba gastando mucha plata en los viajes. Y se casaron precisamente un 13 de mayo. Hoy día 13 de mayo me estoy recordando esto precisamente. Mira. Y en Apulo se casaron. Él, como estaba ejerciendo esto de la alcaldía, renunció a Zipacón. Sí, fue nombrado para una alcaldía en Sasaima. Ah, ya. Sasaima. Se fue una vida. Allá, sí, creo que fueron a los 2 años nació mi hermano Alcibiades. Y luego nació otra niña que se llamaba María Antonia, que ella vivió 18 meses nada más. A los 18 meses de nacida murió precisamente. ¿De qué murió? Pues de una infección. En esa época era muy difícil porque todavía la medicina estaba muy atrasada y la gente pues, la niña le dio una infección y se murió. María Antonia se llamaba. Luego mi papá fue trasladado a Pacho y allá nació mi hermana Gaby. Bueno, luego también cambió de alcaldía hacia Anapoima. En Anapoima, estando ya en la alcaldía, como los motivos políticos de esa época, esas personas que estaban ejerciendo esos cargos. Sí, esos cargos eran nombrados por motivos políticos prácticamente. Y mi papá era conservador y cayó el partido conservador, subieron los liberales y mi papá fue destituido de la alcaldía, quedando prácticamente con 3 niños y la señora embarazada, esperando otro bebé que era mi hermano Pedro Efraín. Ya estaba Alcides, Gaby. Alcides y Gaby, no, 2 niñas, dos nomás. Y mi mamá estaba embarazada. Tuvieron que irse para el pueblito más cercano, que era el Apulo, después de Anapoima. Porque allá estaba la familia. Ahí estaba la familia de mi mamá. Entonces, como quedaron muy mal económicamente, entonces tuvieron que irse para el pueblito de Apulo y pedirle hospedaje a mi tía mientras mamá tenía su bebé y él buscar trabajo. Bueno, estando precisamente ahí en el pueblito, él se quedó a la orilla del río, que es un río que pasa ahí es la unión de 2 ríos, el río Bogotá y el río Apulo. Y había un puente para el ferrocarril del pueblo que iba. Él, estando sentado a la orilla del río, le preguntó a alguien que para dónde pasaba ese trencito que venía, que estaba pasando en ese momento. Entonces un señor que estaba ahí cerca le dijo: lo que pasa es que a 3 kilómetros aquí hacia arriba hay una fábrica de cemento y ese trencito está trasladando precisamente el cemento que lo llevaban de la fábrica en vagones y luego lo conectaban al tren que iba hacia Girardot y hacia Bogotá, el tren grande. Bueno. ¿Que iba para Bogotá o iba para la costa? Había sí, a Bogotá o hacia la costa por Girardot. Bueno, en todo caso, mi papá, él dijo: ay, es que yo estoy buscando trabajo, ¿será que allá? Y dijo: sí, claro, pregúntele al señor, el maquinista, y que si lo puede llevar. Mi papá fue y le preguntó al maquinista y le dijo: sí, claro, yo lo llevo con mucho gusto, súbase aquí al trencito. Mi papá llegó allá a la fábrica de cemento, que en esos momentos empezaban el montaje pues de la maquinaria,
y estaban en ese proceso precisamente del montaje de maquinarias que venían de Europa. Resulta que habló con el gerente y el gerente, pues mi papá le dijo que él era sus estudios que había hecho, era bachiller, que había hecho 2 años de Derecho. El salesiano, que no era cualquier cosa. Sí, y 2 años en el Rosario. Sí, que sabía pues que era más bien preparado. Entonces le dijo que si sabía inglés y mi papá sí, le dijo que claro que sí, pero todo pues él necesitaba trabajar y le dijo que la parte administrativa, claro, perfecto. En todo caso fue contratado en la empresa de cementos Diamante. Y eso sí, en esos momentos le tocaba muy duro porque la maquinaria que llegaba para el montaje de la empresa era traída de Dinamarca y era todo, la información venía en inglés y mi papá tenía que traducir esas cartas que llegaban y toda esa información, traducirla, y él lo hacía con su poco inglés que había aprendido en el colegio y en la universidad, y con su diccionario, a punta de diccionario, traducía las cartas y luego contestaba esas mismas cartas de información hacia las zonas donde lo habían enviado, de Dinamarca. Bueno, así también había otro que era norteamericano, y también llegaba mucha maquinaria de Estados Unidos, que había un señor Mewherte, que era el gringo que también traía, y mi papá empezó. Cuente cómo era esa primera parte de la vivienda. ¿Vivían, cómo se llamaba eso? ¿Dónde vivían al principio? Al principio las casas eran ¿Cómo se cerca. llama el plan? No, el plan fue después. Primero eran la naveta, que era cerca, las casas eran cerca, la oficina principal y todo eso quedaba cerca a la zona donde estaban haciendo los montajes. ¿Y era al lado del canal? ¿Cómo era? Describa todo cómo era esa zona. La fábrica había represado el río Bogotá, que era el que cruzaba cerca a la fábrica. Le había hecho una represa para producir la energía eléctrica que necesitaba la empresa en este momento. Y habían canalizado también el río. Había un canal que iba desde la represa hasta la planta eléctrica, que era como a 3 kilómetros, casi llegando al pueblo de Apulo, que era más o menos a 3 o 4 kilómetros de distancia de la fábrica. Ese canal era como de 2 o 3 metros de profundidad y era largo. ¿Cuántas era, cuadras? Imagínese, 3 kilómetros. Total era 3 kilómetros. 3 kilómetros de largo, y de ancho era como de unos 3 metros, 4 metros de ancho. Hacia el lado de nosotros había la casa, que daba en una lomita así, y bajaba, pero en la parte al otro lado era una muralla alrededor del. O sea, del canal para este lado, ¿cuánto espacio había? Como el muro. No le digo, el muro, ¿qué ancho tenía? Era como decir uno acá, ¿no? Llegaba así. Dígalo, porque. A ver, estamos en la playa ahorita, le estoy mostrando. Entonces, hacia nosotros el canal llegaba casi la casa, al nivel. Después se empezaba a bajar como una lomita. Una lomita y luego llegaba, aplanaba. Ahí era el borde. En el borde ya por era este lado de nosotros. Y después venía el canal. Al otro lado era un muro de contención grande. O sea, ¿se podía uno sentar a ese lado? No, era un muro, era una muralla completa. Canalizaron por el otro lado una muralla completa. Si se llegaban a pasar para el otro lado, se podían. Sí, en la otra zona no había hueco, no, era como un islote que se había formado porque el río pasaba por ahí cerca. En el muro había agua. A ver, era como decir, bajaba aquí la muralla, al otro lado. Ahí había tierra, había una zona que era como una isla. Sí. Y luego el río. Sí. El río dividía la fábrica de otra montaña que quedaba al frente, que se llamaba Tarapacá.
la empresa también había hecho zona ya para los obreros, como un pueblito, un caserío al frente, pero pasando el río, ¿sí me entiende? Esa zona. Y esta zona que le digo del canal, ahí había una casa. En la isla. En la isla, una casa que se llamaba Villa Norge, que era como de hospedaje para la gente que llegaba, los empleados, obreros que venían a veces sin la familia, sino solos. Otros que venían con familia porque esa casa era grande. Bueno, y había también un huerto grande en esa zona donde había frutas, había especialmente pamplemusas y pamplemusas. ¿Y cómo se entraba a la isla? O sea, había el canal que le digo que pasaba por frente de la casa, tenía unas zonas que ponían unos tubos grandes, atravesaban el canal de lado a lado y con una escalerita en el borde. Luego, para pasar a la islita esa allá, había un puente de concreto. Ese puente iba a ras con el agua casi, el agua pasaba así por debajo y podía uno pasar a esa zona de allá. Bueno, eso más o menos es mis recuerdos. Bueno, hasta ahí, a ver, ahora qué. Y mi papá empezó, bueno, entonces estaban viviendo en la parte de abajo, en lo que se llamaba la naveta. La naveta, sí. ¿Cómo era la casa? ¿Cómo era esa zona? Bueno, esa zona que me acuerdo la administración era muy cerca a la fábrica, a donde estaban los molinos. Una a la otra. Los molinos, había que pasar una callecita, era muy cerquita, muy pegada a la administración de la parte. ¿Y eran casas como? Las casas eran sencillas, unas casitas, era la sala. Había un comedor, una cocina de carbón, porque en esa época traían carbón para los molinos. El cemento lo producían así, casi cocinando la piedra caliza en grandes hornos. Sí. Bueno, y las casitas eran sencillas, muy sencillas, no eran sino divididas, una casita dividida por un patio, teníamos un antejardín y pegadas una con la otra. No eran tan pegadas. La casa de nosotros era más hacia la administración, pero había otra zona como de oficina. Bueno, luego seguía un patio grande, como había un árbol de mamoncillo, y ahí estaba la casa de la gerencia. Colindaba con la de nosotros, pero no pegada. Sí, había un patio ahí. Un patio grande, era la casa de la administración, que era para el gerente, la casa de la gerencia, donde y era la parte de arriba y luego había otra zona abajo y empezaba hacia abajo, hacia la zona del canal. Todo eso había muchos árboles frutales, mangos, mandarinas. ¿Y ustedes se bajaban? O sea, eso era como una lomita. Sí, era como una bajadita ahí, pero era lleno de árboles frutales. Luego seguía otra zona, otras casas para el mecánico. Eso me iba a preguntar, ¿quién más vivía en esa zona? Esa zona no vivíamos sino nosotros. En la época que vivimos era el... ¿De chiquito? ¿Qué años tenía su merced en esa época? No, pues yo nací allá precisamente. Allá ya nacimos, ya cuando mi papá ya estaba organizado, mi papá le dieron inmediatamente esa casa, entonces ya mi mamá llevó a mi hermano que estaba recién nacido, Pedro Efraín, nació en la casa de mi tía Emilia, y en Apulo. De ahí lo llevaron para la fábrica. Hospital, nacían en la casa. También, momentos. En la fábrica, en la zona, después de la zona de nosotros, era la de la gerencia. Luego había otra casa que era para el mecánico y su familia, el jefe de mecánica. Luego, ¿y para el gringo ese que decía su merced? Ellos, el gringo sí vivían, es que había otra zona que era ay, espérese, ahorita esa palabra siempre se me olvida, como campamento, como un campamento, y tenían para darle alimentación, pero ¿cómo es que se llama esto? Como eso tiene un nombre. Como un casino. El casino tenía como su nombre lo dice,
tenía una cocina grande y ahí había empleadas que la fábrica les pagaba, y había una señora que también vivía ahí cerca a nosotros, una casita pegadita cerca. Era la señora que lavaba la ropa de la gente que venía, ¿no? Los empleados. Y los extranjeros. De los extranjeros y todo. Ella ¿Y en el casino vivían los extranjeros o sí, habían piecitas. O sea, los que iban de así poquito tiempo tenían como un casino sí, ahí donde... pero para los Muerte y ellos sí era en la zona donde la gerencia. Ellos llegaban a la gerencia. Casas para ellos. Sí, que esa zona era exclusiva para... ¿Y todos eran gringos o había de otros países? Había, primero, bueno, el gerente era paisa, que era Acevedo, Francisco Acevedo. Era el gerente y había otros empleados pues ahí de la empresa, y mi papá, que era el que hacía toda la nómina para pagar a los obreros y empleados. Él hacía la nómina y, como les cuento, pues traducía y todo eso. Pero un segundo. Que tienen un ruido. Luego había, y esa zona del casino tenía el comedor grande, amplio, con ventanales que daban hacia la zona del canal y al río. Todo eso tenía una bonita vista, yo me acuerdo. Y había un kiosco adicional donde había un billar para cuando descansaran los empleados, y una zona, otro de ping-pong. Ahí vamos a jugar nosotras en esa zona. Luego, en esa época, cuando yo empecé a darme cuenta, bueno, primero les cuento que allá nació mi hermano. Después de mi hermano Pedro Efraín, ya nació mi hermano Alejandro. También había hospital. La zona, nació en después el hospital? En esa zona toda cerca de la fábrica. Sí. Después de esa zona del casino, hacia allá había la zona del hospital. Primero había una zona donde las habitaciones de los médicos, sí, que llegaban generalmente los practicantes, ¿sí? Porque allá a la fábrica llegaban generalmente todos los jóvenes que venían de Medellín, ingenieros de minas, médicos y mecánicos y almacenistas y todo eso, todo. Mucha gente de afuera venía. Sí, venía mucha gente, pues claro, ahí se fue, cuando ya empezó la fábrica a funcionar, primero el montaje, ¿no? Pero bueno, esperen, devuélvase un momentico. Bueno. Entonces el tío Alejandro ya nació ahí en el hospital de la fábrica. Había el médico, o sea, un médico que era fábrica, cerca de la fábrica, sí, ahí pegado en toda esa zona. Y había un campo de tenis también, grande para los gringos. Como ellos exigían eso, pues para su distracción también hicieron un campo de tenis, y al frente era el hospital, toda esa zona del hospital, y había otra zona ahí que era de la policía también, que había una estación ahí de policía, tenían policía también y tenían ahí sus habitaciones, toda esa zona. Luego, bueno, la fábrica era el montaje de los molinos, que yo me acuerde, la zona, la trituradora quedaba hacia la montaña, porque en esa época la piedra caliza, que era la materia prima con la que se hace el cemento, la sacaban de las minas. Sí. Entonces había un trencito que era en la montaña, sí, había una montaña, y ahí había un túnel que eran donde entraba el trencito, y explotaban hacia adentro con dinamita. Sí. En la zona profunda de la montaña explotaban allá y sacaban la piedra caliza. Entonces había un trencito con vagonetas. Sacaba la caliza. Entraba el trencito desocupado, explotaban allá, ya después de producir la explosión, entraba el trencito a recoger toda la materia prima, toda la caliza, que eran piedras. Sí. Llenaban las vagonetas, se regresaba, y había una zona que botaban, se llama la trituradora. Entonces ahí botaban las piedras, producían una explosión también para más pequeñas. Sí. De ahí pasaban al horno.
unos hornos, pero eran potentísimos. Al carbón, que eran hechos con carbón, que era como hasta reducirlas casi las volvían muy bonitas, porque luego pasaban a otra cosa que se llama la trituradora. Porque mi papá nos explicaba todo eso. Cada vez que llegaba una persona de visita, teníamos el tour nosotros de todo, con toda la gente. Pero se me adelantó, bueno, acabe ahí y volvemos. Resulta y pasa que, bueno, entonces allá nacimos. Alejandro nació allá. Alejandro, mi hermano. Después nací yo, también ahí en la fábrica, y después nació mi hermana Toña, María Antonia. Tal cual de la fábrica. Sí. Ni siquiera de Apulo. No, allá nosotros nacimos en la pura fábrica, casi debajo de los hornos, ahí pegadita. Y entonces ahora sí cuente lo que más se acuerda, si apenas tenía uso de razón. Bueno, nosotros, no, para nosotros, mi infancia fue feliz, dichosa, nosotros vivíamos felices. Pues primero, yo nací después de mis dos hermanos, ya estaban grandecitos cuando yo nací. Entonces, Alcides y Gaby. No, bueno, Alcides y Gaby ya eran mayores, entonces ellos ya los empezaron a mandar. Cuando nacimos nosotros, mi hermano Alcides ya tenía como 9 años o 10 años, y mi hermana Gaby también la mandaron a un colegio en La Mesa de las monjas, y a mi hermano Alcides a estudiar también en el Salesiano a Tunja, y después ya a mi hermano Pedro Efraín. Pero en la primera infancia que yo me acuerde, yo la gocé muchísimo con Pedro Efraín y Alejandro, y mi hermana Toña, como era la menor, era la más consentida de mi mamá, pegadita a mi mamá. Sí. ¿Y qué? Entonces me pareció como un poco... Y ella pues claro que yo lo que más aproveché, pues la gocé mucho con mis hermanos, y lógico pues era más estilo varón, ¿sí? Subirnos a los árboles. Mi hermano Pedro Efraín nos hizo una casa en un árbol, y le encantaba hacer todas esas cosas. Como le digo, Pedro Efraín era muy aventurero, nos encantaba ir. Muy ingenioso. Aventureros y atrevidos, porque primero aprendieron a nadar esa parte. Bueno, yo no, cuando yo me di cuenta, fui persona medio consciente, yo ya sabía nadar. Yo ya nadaba yo creo que lo primero que aprendimos a caminar y a nadar en el para no ahogarnos, porque en esa época nadie le decía, no, venga, le enseño a nadar. No, nosotros mismos aprendimos a nadar, no sé cómo, salvajemente. En todo caso, y nuestros sitios predilectos eran nada menos que ir a la ¿cómo es que se llama? La represa. Imagínese usted una represa y abajo formaba un lago. O sea, era alta. Claro, por supuesto, para producir la energía. Claro. Entonces eso era alta. Nosotros nos la pasábamos por allá. Pero no soltábamos desde ahí. No, nos íbamos de paseo por allá, y nuestro sitio predilecto era venirnos desde donde empezaba el canal hasta llegar a la casa de nosotros, que al frente había un tubo que dividía el canal, pasaba de un lado al otro, y había una escalerita, porque si se pasaba uno de esos, más abajo no había sino un puente donde el agua pasaba a ras de un puente de concreto, de cemento, y el agua pasaba por debajo, pero pegada del puentecito. Tocaba hundirse para pasar. Exactamente, entonces desgraciadamente no nos pasábamos de la escalerita que quedaba frente a la casa de nosotros, teníamos que sumergirnos como 3 metros antes para poder pasar debajo del puente, rozando la espalda. Era tenebroso, y después pues había más allá, unos 10 metros más, había otra escalerita. Así habían varias escaleritas, sí. Pero nosotros jamás pasábamos de ahí porque ya nos daba miedo más abajo. Porque al final ya era monte, por allá ya no había donde salía uno. Era muy difícil salir porque ya no había nada. Ni nada, ya después quedaba la represa. Ya era muy peligroso, y sobre todo que más abajo ya era planta eléctrica. Claro. Y ahí sí bailas, porque si se pasa. Bueno, ¿cómo hacían? ¿Se volaban de la casa o los libres? Nadie los controlaba. Pues en esa época mi papá también estaba muy sumergido en la poesía. Entonces mi mamá
era como, ella era la que lo atendía profundamente a mi papá. Yo le escuchaba todos sus poemas y todo lo que escribía. Y no había tiempo, yo no sé, en todo caso nosotros... ¿Se encerraban o él cómo hacía? ¿Se encerraba en su...? Ellos allá en su casa, y mi mamá dirigiendo la casa con las empleadas y todo eso. La casa nuestra era grande y abajo había un patio enrejado con malla y era el gallinero, porque en esa época toda la gente tenía en su casa sus gallinas, patos o lo que fuera. Uno tenía sus aves de corral y entonces todo eso era parte del oficio doméstico, ¿sí? Y con sus empleadas y no, nosotros... ¿Y la abuela, la tía Milita? Ella sí, ella vivía aparte, nosotros No, no... Emilita no. ¿Cuál era? ¿Las tías cómo era que su Bueno, mi tía, aparte de eso, mis tías, por ejemplo, por parte de mi papá, ellas vivían en Bogotá. Paulina. Una que se llamaba María Virginia, ella se casó también muy joven. Ella tenía su familia, cuando yo las conocí, ella ya tenía su familia y los primos eran grandes. Sí. Eran grandes ya. El primo mayor, Armando, que fue el que se ahogó allá en el canal, él ya tenía 15 años. Cuando yo estaba como de 8 años o 9 años, ellos iban mucho a veranear a la casa de nosotros. Los de Bogotá, venían las familiares de mi papá, venían a visitarnos. Bueno, la familia de María Virginia. Sí, mis tías por parte de mi papá. ¿Qué era ella, María Virginia? María Virginia, que le decíamos la chata, y Paulina. Paulinita estuvo un tiempo viviendo con nosotros cuando yo estaba chiquita. Ella estuvo viviendo con nosotros. Ella era soltera. Ajá. Ella sabía mucho sobre todo panadería y eso. Entonces la empresa la contrató para... Y había un sitio que era la panadería, porque había cooperativa también en la fábrica, que era como un supermercado donde había muchas cosas que llevaban para poder la gente, los extranjeros, que su comida era como más de tarro, como enlatados. Entonces en la cooperativa se conseguía mucha cosa, porque el pueblo, pues como quedaba 3 kilómetros, solamente íbamos los lunes, que era el día de mercado en Apulo. Primero mi mamá iba mucho a Apulo los lunes, que era el día de mercado, íbamos en el trencito. Generalmente mi mamá iba con alguno de nosotros, eso sí, nos peleábamos por ir con mi mamá a hacer mercado. Cuando estaba pura chiquita. Ustedes? ¿Ah? ¿Dónde estudiaban? Cuando había escuela, también la empresa tenía al lado del supermercado, como le digo, de la cooperativa, había una zona, también había campo de basquetbol también para los obreros, y les tenían también como un barcito al lado de la cooperativa. Era como un barcito donde salían ellos y ahí vendían gaseosas y, bueno, las bebidas de esa época, ¿no? Sí. Y después de eso había una zona que era también para otro estatus, otro staff, ¿sí? El staff de nosotros era de la administración, ¿sí? Luego el otro era para los que eran como almacenistas, sí, empleados, pero no obreros, pero sí eran como los empleados, sí, empleados administrativos. Luego, no, y por ejemplo los que manejaban toda la zona de el almacén, donde había otra zona donde era todo lo que era relacionado con el mantenimiento de las máquinas, bueno, el montaje, todo. Había otras oficinistas, digamos. Sí, fuera de esa zona de nosotros, hacia el otro lado del río, que le cuento que había una montañita, ahí era la zona de los obreros rasos, los que eran de las minas, los mineros. Había varios. Entonces el colegio quedaba después de toda esa zona. No era colegio, era una escuela pública. Había una para niñas, que era la que quedaba ahí cerca a la fábrica. Pero mi papá nunca nos dejó ir a la escuela pública, porque en la casa nos enseñaron a leer. Mi papá, él estaba inscrito él, por ejemplo, él recibía
un periódico que se llamaba La Domenica del Corriere, que era en italiano, entonces él le encantaba leernos en el periódico en italiano, lo leía perfectamente. También italiano. ¿Ah? Por eso hablas también italiano. Sí, y había una revista que se llama Life, que en esa época... Por eso hablas también inglés. Inglés, bueno, entonces más o menos uno sabía del mundo. Fuera de eso, mi papá tenía su radio de onda larga, que oíamos la BBC de Londres y otra por allá. ¿Cuántos años tenían en esa época? Pues cuando yo empiezo a despertarme era como desde los 5 o 6 años. 6 años. Del año 30, póngale. Lo que yo nací en el 35. Pero entonces no iba a la escuela ni la empresa. Yo aprendí a leer, no sé cómo. Mi tía Paulina me enseñó a leer, mi papá, mi mamá, todos nos enseñaron a leer. Todos nos enseñaban el catecismo que le daban a uno. La tía Paulina que vivía con ustedes. Ella sí. ¿Y cuál era la Yo otra era la tía? consentida de mi tía Paulina. Ajá. Ella me consentía mucho, ella preparaba unos panes deliciosos, hacía unos mojicones, no sé cómo, dormidos, y antiguamente a ella le llevaban toda la mantequilla, pero de vaca, esa la traían desde los pueblitos de Anulaima y todo eso que venían había un señor que llegaba los jueves que venía de esa zona de la sabana. ¿Y le llevaban cómo guardaban las cosas? Bueno, en la fábrica producían el hielo, yo conocí el hielo, hacían los bloques de hielo precisamente en la zona esta de comedor, ¿cómo se llama? Que le dije ahorita, Casino. Del casino había un cuarto que era helado, donde hacían los bloques de hielo. Entonces a cada casa, nuestra nevera era por fuera de madera, un cajón de madera de esos que traían de esos madera. Guacales, por dentro era forrado como en metal, como unas láminas metálicas por dentro. Sí. Entonces, y una tapa que la mitad era metálica y la otra era madera. Entonces llevaban como 4 o 5 bloques, hágame favor, como unos ladrillos así grandes, y ponían a los lados formando un cuadrilátero, en el fondo otro, y esa era la nevera. Unas camitas por todo. Pero grande, como de 2 metros, así larga. Como esos guacales eran grandes, sí. Entonces los bloques de hierro eran grandes también. Esa era nuestra nevera, y mi tía Paulina también tenía sus neveras también. Porque ella tenía una cocina para ella. Para ella, no, eso era un horno. Pero no era la casa, era una bodega grande. Yo me acuerdo, había un horno grande y era con carbón, o leña, bueno, y unas como bateas así grandes, porque ella tenía máquina. No había máquina. Todo era mano. Todo era manual, pero era una delicia. Todo lo que hacía ella era una delicia. Bueno, ¿y qué otra tía tenía? Tía por el lado de la madre. No era la tía que... Esa era la tía que... Por mi mamá, como le digo, solamente la tía Emilia, porque la Carolina... Pero Emilia, cuando yo ya... Ay, sí, Carolina, ¿qué pasó? A ver, lo que pasa es que como mi tía Emilia, como yo le cuento, ella se casó primero que mi mamá, entonces los hijos de ella eran ya grandes. Sí. Yo, por ejemplo, a Malena casi no la conocí, ella era señorita, ella salió del colegio. Más mayor que la tía Gaby. Sí, eran como mayores que mi hermana, claro. Dora era la única que era como contemporánea, la menor. Ajá. Entonces, ella, la hermana era mucho mayor. Salió del colegio y como la tenían en el pueblito, se casó muy rápidamente con un señor, Magdalena, le decíamos Malena. Bueno, ella, la tía Carolina. Entonces la tía Carolina se fue con Malena a ayudarle a criar los hijos, o sea, ya eran como nietos. ¿Y se fue para dónde? Para un pueblito cerca de Ibagué, se llama Chicoral. Una zona arrocera, porque el marido era Antonio González, que era ibaguereño, y con él tuvo como 8 hijos, y ella murió muy joven, como a los 35 años, porque empezó a tener niños, y como 6 o 7 pelados, y entonces el último que tenía 8 meses, cuando ella murió, porque esa zona era muy malsana, había mucho zancudo, terrible. Ella, pobrecita, yo me acuerdo que vivía como entre velos
porque era espantosa esa zona por el... ¿Fueron a visitarla? Sí, una vez fuimos con mi mamá, pero yo estaba muy chiquita y fue terrible porque esa zona era muy malsana, llena de, como producían arroz y era lleno de agua, entonces eso, claro, el zancudo era espantoso. En todo caso, ella, esto es una historia muy triste. Bueno, ella murió muy sí joven. Vivía ¿Ah? se quedó viviendo ahí en Apulo. Mi tía Emilia sí, ella sí, los hijos se fueron, no, los muchachos pues como los llevaron a educar en Bogotá, en los mejores colegios. Se quedaron allá y ella se quedó y solita con Dora. Dorita sí, ella en las monjas, ella también estuvo de las monjas en San Fasón. Ya seguimos, pero todavía vamos por infancia. En todo caso... ¿Qué más? Bueno, pero yo creo que dejemos hasta ahí porque se me cansa mucho. Sí, ya. Después historia.